Buenas tardes. Les venimos a exponer los géneros literarios con mis compañeros Juan Manuel Martínez y Melisa Paredes, y quien les habla, Tomás Ortegón. Buenos días, mi nombre es Melissa Paredes Robles. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Martínez Dávila. A mí me correspondió el género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Género dramático. Obras literarias que nacen para ser representadas. No hay parador. Conocemos la historia a través de los diálogos de los personajes. Características, tipos textuales, diálogo y monólogo. Acontecimientos. Indicaciones de la puesta en escena y de la forma de actuar los personajes. Hay también elementos visuales como gesto, movimientos, luces, vestuario y sonoros, como ruidos y música. Ejemplos del género dramático. Primero, La Celestina es una tragicomedia creada por Fernando de Rojas hacia el siglo XV durante el reinado de los reyes católicos. Segundo, Medea es la tragedia griega de Eurípides, la cual fue representada durante las primeras Olimpiadas en el año 431 a.C. Subgéneros: tragedia. Trata asuntos graves o dolorosos y su desenlace es siempre desgraciado. Comedia. Hechos felices o humorísticos y su desenlace es feliz. Tragicomedia. Combina elementos trágicos y cómicos. Y vengo a exponerles sobre el género lírico. El género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Las características del género lírico son: predominan siempre los sentimientos del autor, ya sean emociones alegres o depresivas. Generalmente el poeta o hablante se expresa en primera o tercera persona en representación propia o del personaje expresado. Subgéneros del género lírico. La canción es un tipo de expresión casi siempre en verso creada para ser enunciada como parte de una pieza musical. El mayor auge de la canción lírica se produjo durante la Edad Media en la mano de poetas innovadores como Francesco, Petrarca y López de Stúñiga. La oda es un tipo de poema cargado de una reflexión profunda donde se exaltan las cualidades de una persona, objeto o lugar. Este tipo de expresión lírica fue muy común en obras dedicadas a dioses de la mitología en la antigua Grecia. De igual forma, sirvió para ensalzar las victorias militares o la belleza de los parajes o de algunos otros personajes helénicos. La sátira. La sátira es un subgénero lírico cuya vigencia se ha perpetuado hasta la actualidad debido a sus poemas de contenido burlesco y frases mordaces. Su origen remonta a la antigua Grecia, aunque las sátiras más recordadas en lengua castellana fueron creadas a finales del Medioevo. El himno es un subgénero lírico muy relacionado con la canción, debido a la similitud de estilos interpretativos. Sin embargo, se diferencia de esta última manera de exaltar motivos patrióticos o religiosos. De hecho, en la antigüedad era una manera común de alabanza o deidades. La elegía es una manifestación lírica muy vinculada con sentimientos de lamentación, melancolía, añoranza y recuerdos idílicos. Por consiguiente, las elegías son muy motivadas por la pérdida de algún ser querido, material, afectiva o espiritual.
Del mismo modo, se encuentran ligadas a otros subgéneros líricos. La canción, por ejemplo. La égloga. La égloga es una expresión lírica construida mediante el diálogo entre dos o más personas usualmente. Este subgénero se manifiesta en obras teatrales ambientadas en el campo, en donde la acción discurre con la conversación entre dos pastores. La mayoría de las églogas más conocidas constan de un solo acto y se hicieron muy populares en Europa durante la era del Renacimiento. El epigrama destaca por su estilo ingenioso, agudo y moraz. De allí a que se considere muy similar a la sátira. No obstante, se refiere de esta última por ser más breve. Comúnmente consta de 2 versos y anuncia un único sentimiento trascendental. El epigrama se originó, como la mayoría de los subgéneros líricos, ante la antigua Grecia. Su vocablo significa sobreescribir. El madrigal. Algunos académicos consideran al madrigal como una variante de la canción. No obstante, el madrigal presenta lineamientos muy específicos que lo diferencian en otras manifestaciones líricas. Entre esos, el más revelante es que su número de versos no puede ser mayor de 15. Además, estos métricamente deben ser heptasílabos y endecasílabos. Mapa conceptual del género lírico. El género lírico se divide en 4 partes. La intención comunicativa es quien transmite emociones, sentimientos y visiones personales, que también inspiran sensaciones de ensoñación. Subclases. Las subclases son las que traen poema, canción, acrósticos o coplas. Las características deben tener musicalidad y belleza y ritmo. La estructura debe tener estrofas y versos. Gracias, donde se encuentran el origen, la historia, una finalidad y todas las características para dar una noticia correcta al emisor. Como los subgéneros tenemos el narrador, que es aquel que narra las noticias. Textos informativos son los que informan de algún evento o suceso. Los textos de opinión son para, como lo dice el nombre, es para dar una opinión de algún tema en específico. El texto ensayístico es para dar un punto de vista sobre un tema. Y el texto mixtos, como lo dice el nombre, es donde tiene incorporado todos los demás géneros. Los ejemplos del género narrativo son la noticia. Los ejemplos del género periodístico son la noticia, que se encarga pues de informar al público, el reportaje, que se encarga de investigar las noticias que sean reales, el editorial, que se encarga de editar la noticia, la entrevista que se hace a las personas para darle más veracidad a una información, la carta al director, el artículo de opinión, la columna y la reseña. Muchas gracias por la atención prestada. Mi grupo está conformado por Melissa y Tomás. Y quien les habla, Juan Manuel Martínez Dávila. Y les voy a hablar de los géneros literarios, narrativa y periodística. Los géneros literarios son grupos donde podemos clasificar las obras literarias. Empezamos con la definición de la narrativa. La narrativa es un género literario fundamental, generalmente escrito en su forma clásica. Recorre una serie de hechos presentados o explicados por un narrador. Las características del género narrativo se caracteriza porque se relatan sus historias imaginarias o ficticias, construyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Subgéneros. El primero es epopeya, el cantar de gesta, el poema heroico, la novela, el cuento del relato, la leyenda, el cuento tradicional, el mito, la fábula,
el romance, todo tipo de relatos en general. La novela, como ejemplo, la novela es una serie, historia basada en la vida real o ficticia. El mito son creencias de la gente que se transmiten de generación en generación. Y el romance es historias de amor. Con el género periodístico, la definición. El género periodístico es un estilo reciente de información caracterizado por su fuente de difusión. Los medios modernos, el género periodístico se puede definir en función del papel que juega en el narrador o emisor del mensaje, en relación a la realidad observada. Es decir, es el género que vivimos día a día porque nos estamos transmitiendo constantemente. Ahora vamos a ver las características del género periodístico. El origen, la historia, tipo de lenguaje, subdivisión de género informativo, finalidad, subdivisión de género de opinión, características particulares, lugar de autor, subdivisión de género interpretativo. Para utilizar todas estas características se tienen que dar noticias veraces, donde se encuentran el origen, la historia, una finalidad y todas las características para dar una noticia correcta al emisor. Como los subgéneros tenemos el narrador, que es aquel que narra las noticias. Textos informativos son los que informan de algún evento o suceso. Los textos de opinión son para, como lo dice el nombre, es para dar una opinión de algún tema en específico. El texto ensayístico es para dar un punto de vista sobre un tema. Y el texto mixtos, como lo dice el nombre, es donde tiene incorporado todos los demás géneros. Los ejemplos del género narrativo son la noticia. Los ejemplos del género periodístico son la noticia, que se encarga pues de informar al público, el reportaje, que se encarga de investigar las noticias que sean reales, el editorial, que se encarga de editar la noticia, la entrevista que se hace a las personas para darle más veracidad a una información, la carta al director, el artículo de opinión, la columna y la reseña. Muchas gracias por la atención prestada. Mi grupo está conformado por Melissa y Tomás. Y quien les habla, Juan Manuel Martínez Dávila.